Vamos a iniciar la clase. Okay, so now we're going to go into the sadhana. Ahora vamos a realizar la sadhana. Okay, so so it says out of the voidness a few centimeters above your head. Dice desde la vacuidad a unos 15 centímetros por encima de la coronilla. Okay, now I did post it in the chat on the chat if people got it, I hope. Está publicado en el chat, espero que la gente lo obtenga. I'm going to post it again. Okay. Lo voy a publicar nuevamente. There. Okay, so there, I just posted it again. Ya está publicado. Okay. Now, okay, so where is that? ¿Dónde es esto? Okay, you take 4 finger widths. Tomas como base 4 dedos. And another 4 is 8. Y otros 4 ya son 8. So from your eyebrows, you do 4. Entonces, desde tus cejas haces los 4. Another 4, and that's the point where the lotus stem goes in. Colocas otros 4 y ahí es el punto donde el tallo del loto se coloca. Okay, so it's like a funnel. Es como un embudo. Okay, and so that's an actual acupuncture point. So these are very, very real physical points. They're not just sort of, they're very real points. Y de hecho ahí es un punto de acupuntura, son puntos muy reales, físicos. Okay, that becomes just a lotus with lots of petals. Se transforma en un loto de 1000 pétalos. Okay, and then inside of it, fills it up like a cushion, a lunar cushion. Encima del loto aparece la sílaba A que se transforma en un disco lunar. Okay, okay. Now, okay, so there's three things that are symbolized. Hay 3 cosas simbólicas ahí. Okay, the lotus means El loto significa that we do not escape our history, que no escapamos de nuestra historia. but rather we learn how to be nurtured by it and transform it. En lugar de ello, la utilizamos para nutrirnos de ella y transformarla. So the example is exactly the lotus. Y el ejemplo de esto es exactamente el loto. So a lotus, it needs the mud. El loto necesita el fango, That's where the root is. ahí es donde se encuentra la raíz. And by nurtured from that, then it grows the stem. Y nutriéndose de surge el tallo. And then finally it blossoms above the water, clean of the water. Y finalmente florece sobre el agua, Okay, clean of the water. limpia. Okay, so that's exactly what we have to do with our practice. Esto es exactamente lo que debemos hacer con nuestra práctica. So it's the things of your history, Hay cosas en nuestra historia, your anger, tu enojo, your jealousy, celos, your miserliness, miserabilidad, all of those just whatever other negative delusion. That's the mud that feeds the root. cualquiera que sea otra de las emociones negativas, esto es el fango que nutre la raíz. Okay, so you don't run away from your history. No es como que escapas de tu historia, And you don't indulge in it. pero tampoco te intoxicas de ella. See, but rather, if you've got previous, anger, En lugar de esto, si tienes un enojo previo, so what would you say to it? ¿qué le dices a esto? I'd like to help you, previous anger. Me gustaría ayudarte, enojo previo. I'd like to bring you into enlightenment. Me gustaría llevarte a la iluminación. Okay, so that's the attitude of a bodhisattva. Esta es la actitud del bodhisattva. Because if you can do that with yourself, Porque si puedes hacer esto contigo, then you'll be able to do it very easily with others because you have the technique, you've experienced it. entonces vas a hacer muy fácil hacer esto con los demás porque tienen la técnica, ya tienen la experiencia. So maybe you have a lot of desire Quizá tienes muchos deseos or anger o enojo or whatever, competitive. o cualquier otra, la competitividad Or even low self-esteem, o inclusive la baja autoestima. like the debilitating delusions. Estos engaños que debilitan. Okay, so all of those you say, I'd like to bring you into enlightenment. That's the root being nurtured by the mud. Todos estos son los que quieres llevar a la iluminación, es semejante a la raíz que se nutre del fango. Okay, and by
doing that skillfully and well, Y haciendo esto de forma hábil y haciéndolo bien, then the stem is really strong, entonces el tallo es muy fuerte and then the flower is really strong and beautiful. y la flor es hermosa y fuerte. So it's not like, like, oh, there's a delusion, I can't touch it, like that. No es como que, ya está un engaño, no quiero ni tocarlo. I mean, yeah, we don't want to indulge or be intoxicated by a delusion. Claro, no queremos estar intoxicados por el engaño, But, you talk to it. pero sí hablar con él. Say, hey, you're not very skillful, you make my life difficult. Decirles, no eres muy hábil, dificultas mi vida. Okay, so hey, I want to bring you into enlightenment. Quiero llevarte a la iluminación. And you're not, and all the wisdoms can apply. Y ahí pueden aplicar todas las sabidurías. You are impermanent. Tú eres impermanente. You will always change. Siempre cambias. I can put new circumstances, causes into help that change. Puedo poner nuevas circunstancias para ayudar a que esto cambie. You are interdependent. Eres interdependiente. Therefore, you can be affected. Por ello es que puedes ser afectado. Because you're completely empty of any self-existence. Porque eres totalmente vacío de tener una autoexistencia. Okay, so that's the lotus, and that's all Buddhas sit on that. Esto es el loto y todos los budas se sientan en él. Okay, then now the moon represents two things. Y la luna representa dos cosas. And now you might think, gee, there's a lot of why do I need all this meaning, significance? Y quizá tú te preguntes, ¿y yo para qué quiero todos estos significados? Because they're meaningful for you and your own understanding. Porque tienen sentido para ti en tu entendimiento. It's not like I just sort of go off and suddenly become enlightened. No es como que ya en un chasquido ya te iluminas. No, but it's a process. Es un proceso. Okay, and then, it's a good process. Y es un buen proceso. Okay, which we'll get to. Que lo vamos a tener. Okay, so then the moon. En la luna. Okay, it represents two things. Representa dos cosas. It represents wisdom and compassion. Representa la sabiduría y la compasión. All Buddhas sit on one of those. Y todos los budas se sientan en uno de estos. Okay, so sometimes it's the sun and moon, sometimes it's just the moon. En algunas ocasiones son dos, el sol y la luna, el disco, y en algunas ocasiones solo la luna. Okay, in this case it's the moon. En este caso es la luna. So what's the wisdom? ¿Cuál es la sabiduría? Well, the moon itself has no light. La luz en sí misma no tiene luz. Whereas the moon, because of the sun's reflection, it has light. Y es debido al que reflejo del sol es que tiene esta luz. So therefore, the moon represents the interdependence. Entonces la luna representa la interdependencia. It's not self-existent, No es autoexistente, having its own light, que tenga su propia luz. but rather it's because of the interdependence with the sun, it has a beautiful white light. En lugar de esto es debido a la interdependencia con el sol que tiene esta hermosa luz blanca. So that's the wisdom of interdependence, Esta es la sabiduría de la interdependencia, not being self-existent. el no tener autoexistencia. Okay, now the second side, the second aspect of the moon El siguiente aspecto de la luna is that the light of the moon is very cool. es que la luz de la luna es muy fresca. I mean, isn't on a full moon night, No es cierto que en una noche de luna llena you go out, tú sales and the light on your skin is very soft. y la luz en tu piel es muy suave. I mean, if we go in the sun, we get a sunburn. Si caminamos bajo el sol, nos quemamos. Okay, but we never hear of a moonburn, do we? Pero nunca hemos escuchado de que la luna nos queme, ¿o sí? In English, it's a good joke. Yeah, I don't know in Spanish. En inglés funciona muy bien como una broma, pero no sé si en Because we español, say sunburn, we don't, porque decimos sunburn. Okay, anyway, it's a joke. Okay. Anyway, so therefore the moon, the soft, cool light of the moon represents compassion. Entonces la luna, la luz refrescante de la luna simboliza la compasión. Okay, so therefore for all Buddhas sit on their spiritual determination, the lotus, Por ello es que todos los budas se sientan sobre la determinación espiritual que es el loto and their wisdom and compassion. y en su sabiduría y compasión. So that's the seat for Vajrasattva. Entonces este es el asiento de Vajrasattva. Okay, then in the center of that appears the syllable hum. En el centro de este aparece la sílaba hum. Now that represents the mind of the Buddhas. Esta representa la mente de los budas. You may be familiar, Om represents the body, Quizá ya estés familiarizado con esto. La Om representa el cuerpo, the A represents speech, el A representa la palabra and hum represents the mind.
y el hum representa la mente. Okay, so that's their dharmakaya, their mind of enlightenment. Este es el Dharmakaya, su mente de la iluminación. Okay, now that turns into a 5-spoked Vajra Esta se transforma en un Vajra de 5 radios with 5 spark with this marked with a hum. marcado por la hum. Now that represents the 5 wisdoms. Esto representa las 5 sabidurías. Okay, but we'll talk about that later. Hablaremos de esto después. Okay, then the hum and the Vajra emit light that does the 2 works. Del hum y del Vajra emana luz que cumple 2 propósitos, Which is makes offerings to all the Buddhas que es hacer ofrecimientos a todos los Budas and y Bodhisattvas. Bodhisattvas, Okay, and then also purifies all sentient beings. y también purificar a todos los seres sintientes. So that those are the 2 jobs, to make offering and to purify. Estos son los 2 trabajos, hacer ofrendas y purificar. You'll see that in many sadhanas, that it's called, the 2 purposes, so it's always the same. Esto lo vas a ver en varias sadhanas, a los 2 propósitos, y siempre son los mismos. And then it returns, Entonces regresa, and then the Vajra and Hum turns into Vajrasattva and consort. regresa a Hum y el Vajra se transforma en Heruka, Vajrasattva y consorte. Okay, now one thing, okay, that, yes, ¿Le puedes enseñar lo que es un Vajra? sorry, if you go on, if you, how you say, Lama Google will, if you do Lama Google for a Vajra, it will give you lots of symbols. Te vas al Google de los lamas, Google Lama, te van a dar muchas imágenes de Vajra. Okay, now, one thing that's really important and interesting. Una cosa que es muy importante e interesante. Okay, now that Vajrasattva is inseparable with our gurus. Ese Vajrasattva es inseparable con nuestros gurúes. So, Dalai Lama, Lama Zopa, all of our great gurus. Dalai Lama, Lama Zopa, todos nuestros grandes gurúes. Okay, and so when you have that transformation, it's important to give it, more meaning. Cuando tienes esta transformación es importante darle más sentido. It's not just sort of some Buddha that I never met. No como que se trata de un Buda que nunca conocí. Okay, now the other thing is it's a male and female in union, which is very special in the Heruka practice. Otra cosa es que es un Buda masculino y femenino en unión, que es muy importante en la práctica de Heruka. Which means that it's plenitude, it's complementary. Quiere decir plenitud, se complementan. Okay, so think of it this way. Piensa de esta manera. Okay, so if you, Si tú if you were enlightened fueras iluminado, estuvieras iluminado, and you had an enlightened partner, y tuvieras una pareja iluminada, wouldn't that be nice? ¿no sería maravilloso? What I mean is that they have no more delusions, they're just of a blissful, beneficial nature. Es decir, no tienen ningún engaño más, solamente son gozosos, felices. Okay, so that's, I think all of us aspire towards that in relationships to some extent, don't we? Creo que todos nos sentimos inspirados para tener una relación, estar en una relación así, ¿no? Anyway, so the idea of that there's a male and a female is a sense of perfect, fulfillment or I don't know, just like that, perfect fulfillment. La idea de que sea masculino y femenino es la representación de la plenitud perfecta. Okay, like there's no flaw, there's nothing limiting that. No hay ahí nada que lo limite, ninguna barrera. Okay, so that you would expand that into being free of all delusions. Tú lo amplías esto a que están libres de todos los engaños, With all the capacities and qualities, skillful means of benefiting. con todas las cualidades y capacidades, medios hábiles para beneficiar. That's what's sitting on your head. Esto es lo que está sentado en tu coronilla. Okay, and both the male and the female are equally enlightened. Y ambos, masculino y femenino, están totalmente iluminados. Now, if you then put that with, for example, Lama Zopa, Y si ahí, por ejemplo, colocas a Lama Zopa, so that's the inner realized Lama Zopa in the sense of, the external one's a monk, but in this case, this is the sort of spiritual aspect. este es el Lama Zopa interno realizado. El otro era un monje, pero este es un aspecto. Okay, now, and one thing that's important is that it's,
that even that Lama Zopa Rinpoche is let's say, showed the aspect of moving on, Y aunque Lama Zopa Rinpoche manifestó el aspecto de que se fue, it doesn't mean that you can't use him. no significa que no lo puedes evocar, ¿sabes? Any teacher that you've had, even if it's been 10, 20, 30 years ago, Cualquier maestro que has tenido, trátese de un maestro de hace 20, 30 años antes. if they move you, Si ellos te conmovieron, inspire you, te inspiraron, they're at the Vajrasattva and concert on the crown. ellos son los Vajrasattva y su consorte en la coronilla. Okay, so that's quite important. I mean, just because a teacher, pairing or moves on doesn't mean that we still can't use them. Esto es muy importante, no porque el maestro se haya ido, no quiere decir que ya no podamos imaginarlo, usarlo. Okay, so now we're on page 2 of the sadhana that I posted in the chat. Ahora estamos en la página 2 de la sadhana, que ya publiqué en las conversaciones. Okay, so Mauricio, could you read that chapter? That paragraph. Es de color blanco con un rostro y dos brazos. En su mano derecha sostiene un vajra y en su izquierda una campana. Está sentado con las piernas cruzadas en la posición vajra. Abraza a su consorte vajra Karmo, que es de color blanco y tiene un rostro y dos brazos. En su mano derecha sostiene un cuchillo curvo y en su izquierda una kapala. Están vestidos con ropas celestiales y llevan ornamentos de joyas preciosas. En el chakra de su coronilla ambos tienen la sílaba Om, en su garganta A, en su corazón Om. Okay, so there's of course a lot of detail on that. Porque hay muchos detalles ahí. Okay, so Trichan Rinpoche once taught me. En una ocasión, Trichan Rinpoche me enseñó, He said that when you have two Buddhas that are white, cuando tienes dos budas que son blancos, you can do them with shades of white. puedes hacerlo como con blanco sombreado. Like maybe brilliant white, pearl white, beige white. I don't know, there's. Quizá blanco brillante, blanco aperlado, blanco, X blanco. Okay, and so on the first page is the image. En la primera página está la imagen. Okay, so you may be familiar with Vajrasattva often has a Vajra in his right hand like this, and the bell on his hip, yeah? Quizás estás familiarizado con que Vajrasattva tiene su Vajra en la mano derecha y la campana en su mano izquierda sobre su rodilla, como así. And in this one, no, he's got his hands crossed in front of his Pero en chest. esta imagen no, él tiene sus brazos cruzados de esta forma. Okay, again, the image is quite, if you look at the image, you can see. La imagen es muy clara si la ves. Now, one thing is also that this one, it says they have the clothes of celestial silk and other things. Esta menciona que también tiene ropas celestiales y otras cosas. You can turn that into bone ornaments. Y los demás pueden ser ornamentos de hueso. Okay, and that's more specific for the Heruka practice. Y este es más específico para la práctica de Heruka. Just meaning that the bones just represent permanent, they understand things are impermanent. Los huesos representan a la impermanencia. Ellos entienden la impermanencia de las cosas. Okay, whereas with the silks and the jewels, Mientras que con las joyas y ornamentos, sí. they represent being regal. Enlightenment is being very regal. Estos representan la realeza, la iluminación simboliza ser real. Okay, now both of them have Om at the crown, Ambos tienen Om en la coronilla, A at the throat, A en la garganta and Hum at the heart. y Hum en su corazón. Okay, then maybe Gabby, can you read the next paragraph, please? El de Hum en sus corazones emanan luz, invocando a los seres de sabiduría que aparecen en el espacio del mismo aspecto. Ya baja Ho, te vuelves no dual. Okay, now so on the crown of your head you have Dalai Lama, Lama Zopa, whomever gurus you have a lot of feeling for. De la coronilla de tu cabeza tienes al Dalai Lama, al Lama Zopa, a los gurúes a los que tú les tienes afecto. Okay, now strictly speaking, it said that visualization is actually hollow at first. Se dice que hablando de manera estricta, esa primera visualización es como hueca y es lo primero. Okay, and it's called a commitment being. Y se le llama a los seres de compromiso. So it's like a vase that's empty.
Es como una vasija vacía. Okay, now when you do this visualization, the light goes out, it touches the minds of your gurus. Cuando haces esta visualización, la luz sale y toca la mente de tus gurúes Okay, and all the Buddhas. y de todos los budas. And then they become conscious of you that you're doing this practice. Y ellos se hacen conscientes de ti, de que estás haciendo esta práctica. And they send their consciousness back that fills up the vase, fills up the Vajrasattva on your crown. Y ellos envían su conciencia que empieza a llenar la base, esta base que está sobre la coronilla de tu cabeza. Okay, and then Ja Hum Bam Ho, this means that they become inseparable. Y Ya Hum Bam Ho significa que se hacen inseparables. Okay, again, there's mudras for this, but you'll learn those in your particular deity practice. Nuevamente hay mudras para esto, pero esto lo aprenderás en tu práctica particular Okay, del de deidad. we'll maybe touch on those at the end. Quizás toquemos de esto un poco al final. Okay, then again you feel, okay, then the next paragraph, Hilda, can you read that please? Just the next sentence. Sí. De nuevo se irradia luz desde el hum en el corazón divino que invoca las deidades de la iniciación de las 5 familias de los Budas. Okay, and the next two. Por favor, Tathagatas todos, conceded la iniciación de Heruka Vajrasattva. Después de hacer esta petición, las deidades iniciadoras levantan jarros llenos de néctar, el cual vierten, penetrando en Vajrasattva, situado sobre nuestra coronilla, mientras recitan Om Sarva Tathagata Abhishekata Samaya Sriye Hum. La iniciación ha sido concedida. Sí. Sí. El cuerpo de Heruka Vajrasattva se llena de néctar de sabiduría trascendental que rebosa sobre su cabeza y se transforma en el Buda Akshobhya que adorna su coronilla. Okay, now, for all of that, so you now have your gurus inseparable with Vajrasattva on the crown. Bueno, ahora tienes a tus gurúes que son inseparables con Vajrasattva que está en tu coronilla. So the first visualization was called commitment being, which is like a vase hollow. La primera visualización se le llama a los seres de compromiso, que es semejante a una base hueca, vacía. And then with the hum light and the Ja Hum Bam Ho, Y con la luz de Hum y el Ya Hum Bam Ho, you feel that they are now that commitment being is now filled up with the wisdom being. sientes que ahora estos seres de compromiso también se llenan con los seres de sabiduría. Okay, and now you do really feel although in all cases you're thinking it's your guru, now you really feel your guru is present on your crown. Y aunque siempre has pensado que tu gurú está en la coronilla de la cabeza, ahora realmente sientes que se encuentra ahí en la coronilla. Okay, then you invite the 5 Buddha families. Y luego invitas a las 5 familias de Budas. Okay, now again, that's the more you study Tantra, then this all has meaning. Ahora, entre más estudias el Tantra, esto adquiere más sentido, más significado. Okay, but you can just feel that the 5 Buddha families represent all that is enlightenment. Pero entonces ahorita puedes sentir que estas 5 familias búdicas representan que todas están iluminadas. So just if you're curious of the colors, Es los colores, white, yellow, red, blanco, rojo, blanco, amarillo, rojo, green, blue. verde, azul. So you can just have them all around, around the Vajrasattva on your crown. Puedes sentir a todos ellos alrededor de Vajrasattva que está en tu coronilla. Okay, now they send forth gods and goddesses with vases. Ellos envían dioses y diosas con jarros. Okay, and then they pour a nectar on the crown of Vajrasattva and consort. Con jarros llenos de néctar y vierten en Vajrasattva y su consorte. Okay, and their body becomes completely full. Y su cuerpo se llena totalmente. And that's with the mantra. Y esto es el mantra. Okay, so it's Om Sarva Tathagata Abhisheka Samita Shamaya Shriye Hum, which just means you all the Buddhas give blessing. Este mantra significa que todos los Budas te han dado bendiciones. Okay, their 2 bodies are completely filled with the radiant nectar. Sus cuerpos están totalmente con el néctar radiante. So Geshe Darge said you should feel that your visualization becomes more brilliant. Y como Geshe Darge lo mencionó, debes de sentir
que tu visualización ahora se hace más brillante. Okay, and so the initiation from our side, just we feel it really is vibrant. Y la iniciación desde nuestro lado sentimos que es vibrante. Now, the example you might think, well, gee, how do I see this? Y el ejemplo que tú te preguntes, quizá, ¿cómo lo veo? Okay, so let's say that, Graciela has a really nice hat. Digamos que Graciela tiene un muy bonito sombrero. So she looks at that and she says, oh, this is a very nice hat. Ella puede verse en el espejo y decir, wow, me gusta este sombrero. Then she puts it on her head. Y lo pone en su cabeza. Now, she can't see it anymore, Y ya no lo puede ver, but she knows exactly how it looks. pero sabe exactamente cómo se ve. So that's the same thing as, you don't have to actually, how do I see, see Vajra? No, you just feel that she is there. No tiene, exactamente ocurre así, no tienes que estar mirando hacia arriba a ver si puedes ver a Vajrasattva y su consorte, sabes que está ahí, cómo se ve. Okay, like I say, if you put a really nice hat on, you can imagine, you don't have to, you're not looking at it with your eyes, you just know how it is. Y es exactamente eso, si tú pones un bonito sombrero en tu cabeza, ya no tienes que verlo, tú ya sabes realmente cómo es. Okay. Y cómo luce. Okay, now the father for this, or it's called the Lord for this family of Buddhas. El señor de esta familia de Budas is Excobia. es Excobia. So that's why then Vajrasattva and consort both have a little Excobia on their crown. Esta es la razón por la que Vajrasattva y consorte tienen un pequeño Excobia en su coronilla. It's like their daddy. Es como su papá. Okay, so it's sort of like, hey, this is my daddy. I'm in the daddy family of Excobia. Es como que dicen, este es mi padre, yo estoy en la familia de Excobia. Okay, so then it says, so then the next line it just says, in each of their hearts is a moon cushion with the syllable hum. En su corazón sobre un disco lunar está la sílaba hum. Okay, now that and it has a 100-syllable mantra. Y está rodeada por las 100 sílabas del mantra. Now, you may be familiar that there's what's called mantras that go clockwise. Quizá estés familiarizado con que los mantras van en sentido de las manecillas del reloj. So if that's 12, it goes to 6, and then it goes back to 12. That's clockwise. Si estas son las 12, gira hacia las 6 y otra vez hacia las 12. Este es en el sentido del reloj. Okay, then counterclockwise would be from the 12 going the other direction, like to 6, something like that. That's counterclockwise. Y en sentido opuesto a las manecillas del reloj, inicia nuevamente en 12 y se va a las 9. Es el sentido opuesto. Okay, and in the Spanish it just says, it seems to say that it goes in the way like a clock. Does it say? Does it go No, counter? correcto. Okay. So because this is a Heruka practice, it's a left-hand tantra. Si no, pues sí, derecho. It goes opposite. No, they say it's in right direction. Okay, I'm sorry, then that's an error. It needs to be corrected because this is the Heruka practice. It's counterclockwise. Entonces aquí hay que hacer una corrección, en el sentido contrario a las manecillas del reloj. So please correct that. Okay, so now you have on your crown you have your guru in aspect of male and female. Ahora en la coronilla de tu cabeza tienes a tu gurú en el aspecto masculino y femenino. Okay, in their they've been filled up with the gurus. They've been consecrated. Ellos han sido llenos con los gurúes, han sido consagrados. Okay, and then in their hearts, at the level of their heart, at the center of their chest. Y en el centro de su pecho, a la altura del corazón. Okay, the two of them up there above you. Ellos arriba, sobre ti. Okay, so that's the visualization. Now you're going to say something to them. Esta es la visualización y ahora vas a decir algo a ellos. Okay, so Carlos, can you read the oration? Sabiduría divina no dual, ornamento interno enjollado magníficamente de todos los seres sintientes madres, magnificente, perdón. Supremo gran gozo, permanente y eterno, mente magnificente e indestructible, que libera a todos los seres sintientes de todas las negatividades de cuerpo, palabra y mente, especialmente de los votos y compromisos rotos. Ante ti me postro. Okay, so then just again, okay. Now, and the enlightenment mind is non-dual. La mente iluminada es no dual.
Okay, so like right now, our minds are dualistic. Like I'm looking at you, you're looking at me. Justo ahora nuestra mente es dual, yo te veo a ti, tú me ves a mí. But when you have a non-dual experience of consciousness, Pero cuando tienes una experiencia no dual de conciencia, it's like all of the subjective, objective phenomena are within, let's say, the wisdom. es como que todo el fenómeno de sujeto y objeto están inmersos en la sabiduría. So a non-dual wisdom is, you might say, is the universal consciousness. Entonces la sabiduría no dual es esta sabiduría de la consciente. Okay, this meaning is that your mind no longer is subjective and objective. Quiere decir que tu mente ya no tiene más el sujeto y el objeto. Okay, anyway, all Buddhas have that mind. Y todos los budas tienen esta mente. Okay, and then they have the magnificent joy Ellos tienen el gozo magnificente, for all sentient, love for all sentient beings. amor para todos los seres sintientes. They have perfect bliss, fulfillment. Tienen gozo perfecto, plenitud. Okay, they're everlasting within that realization. Y en esta realización es duradera. Okay, now how is that possible? ¿Y cómo es esto posible? Okay, the way it's referred to is called a permanent continuity. El término para referirse a esto es continuidad perfecta. Okay, so if this moment of consciousness Si este momento de conciencia perfectly understands reality, entiende perfectamente la realidad, it gives birth to this moment of consciousness perfectly understanding reality. entonces da nacimiento al siguiente momento de conciencia que entiende perfectamente la realidad. And in this one, perfect reality, Y en este realidad perfecta, etc. etc. Okay, so we have that's a non-dualistic realization. Esta es un logro de la no dualidad. So what's our mind? ¿Cómo es nuestra mente? Okay, there's my attitude right now, Es mi actitud justo ahora, but I'm quite, I'm not very internalized. pero no tengo mucha internalización. Okay, and so I have circumstances around me. Entonces hay circunstancias a mi alrededor. So then this mind arises. Entonces ya surge esta otra mente. And then those circumstances changes and this mind arises. Y luego las circunstancias cambian y surge esta otra mente. Okay, so I go into the kitchen. Voy a la cocina. Oh, I see chocolate cake. Veo pastel de chocolate. Oh, so now I want chocolate cake mind. Ahora la mente de quiero pastel de chocolate. But Mauricio gets there first. Pero Mauricio tomó el primer So pastel. then I have angry mind about no chocolate cake. Entonces tengo la mente enojada de no pastel de chocolate. But then I see there's another one in the fridge. Pero veo que hay otra más en el refri. Okay, but what I mean is that's the way our mind works. It's sort of the circumstances create how we experience. Pero esta es la forma en que funciona nuestra mente. Las circunstancias crean nuestra experiencia. Whereas the enlightened mind or enlightenment, a mind of high bodhisattvas doesn't have that partiality or duality. Mientras que la mente iluminada o la mente de los bodhisattvas elevados no tienen esta mente parcial. So they understand the nature of reality. Ellos entienden la naturaleza de la realidad. So because they understand the nature, the individual phenomena don't cause them problem. Y debido a que entienden la naturaleza, entonces los fenómenos individuales no les causan problemas. Okay, so then the next paragraph, Gina, can you read it, please? Oración. Yeah, the purification. Purificación. Oh Bhagavan Tremuka, Vajrasattva, destructor de todas las contaminaciones, tú que tienes todas las realizaciones y que has cruzado al otro lado, te suplico que purifiques todas las negatividades, las mías y las de todos los demás seres conscientes, y que limpies todas las impurezas que han resultado del quebrantamiento y degeneración de mi samaya. Okay, very good. Okay, so that's our request to the guru on our crown. Then, Esta es la petición, nuestra petición al gurú que se encuentra en nuestra coronilla. okay, then page 3, Graciela, could you please read it? Just the first part. Después. Después de haber hecho esta petición, desde la Hum y en el mantra emana luz resplandeciente que cumplen los dos propósitos. Limpia las contaminaciones y negatividades de todos los seres conscientes y hace ofrecimientos que dan gozo a los budas y bodhisattvas. Okay. And then, David, can you read the little paragraph after the visualization of todas las cualidades?
Visualización que se mantiene mientras se recita el mantra. Todas las cualidades de su cuerpo, palabra y mente vuelven en forma de luz que se disuelve en la hum y en la guirnalda del mantra. De ambos comienza a manar néctar que trasciende. Pasa a través del chakra de unión, a través del disco lunar y del loto. Entra por mi coronilla y todo mi cuerpo se llena de néctar de sabiduría trascendental que destruye todas mis contaminaciones y acciones negativas de cuerpo, palabra y mente. Very good. Muy bien. Okay, so now, that's the so you've got them on your crown, you made a request to them. Ahora, ya llegaste a que los tienes en tu coronilla, le hiciste peticiones Okay, and then they respond. y ellos responden. So in both of their hearts, going counterclockwise, En ambos de sus corazones y yendo en sentido opuesto a las manecillas del reloj, and as you recite the mantra, their mantras vibrate. mientras recitas su mantra, el mantra vibra. Okay, and then it's sort of like dew drops, like early in the morning there's dew on the grass. Okay, dew drops start to form and they start to flow down in nectar. Y es como que se forman gotas de rocío, pero en este caso son de néctar y empieza a escurrir. It flows down through their two bodies, and at the point of their sexual union, it comes out. Empieza a escurrir por sus cuerpos hasta que llega a su unión sexual. Okay, and then it goes through the moon, and then like the lotus is like a funnel. Y entonces pasa a través de la luna y el tallo del loto es como un embudo. Okay, and then it enters into the crown of your head. Y este embudo está en la coronilla de tu cabeza. Okay, now this is their wisdom of, this is the nectar of their wisdom and love. Y este néctar es el néctar de su sabiduría y el amor. Okay, and it then does that downward washing, upward washing to your heart. Y este néctar es el que hace el lavado hacia abajo, el lavado hacia arriba y el lavado en tu corazón. Okay, so again, so this is where you do that, what I described how to do in our meditation. Ahí es donde haces lo que describí que hicieras en nuestra meditación. Okay, that the nectar slowly comes down and is like so blissful and just wakes everything up and cleans everything as it goes down through your body. El néctar lentamente baja, despierta, pone gozoso todo tu cuerpo y desciende por todas las partes de él. Okay, now there's a couple of things you can do. Y hay un par de cosas que puedes hacer. Okay, because you want to make that nectar very much, with your feelings. Porque quieres mezclar este néctar con tus sentimientos. Okay, so you can feel that the nectar, like in the atoms of that nectar, Puedes sentir que en este néctar, en los átomos de ese néctar, are Dalai Lama's Lamazopas are like the little atoms. están ahí pequeños Dalai Lama, Lama sopas, como pequeños átomos. Okay, and they're white and radiant and full of blissful energy. Y están blancos, radiantes, energía gozosa, vibrante. And so, or then you can think of it as like a mineral water, or Puedes, champagne if you want. puedes pensar como el agua mineral o el champaña, Very, very bubbly. muy burbujeante, Okay, but again, it's blissful. pero cada burbujita es gozosa. Okay, so that slowly comes down. So like if you have a dirty saucepan and you pour like, I don't know, a very good cleaning solution on it, all bubbles and all the things get washed out, get cleaned off. Yeah. Entonces todo esto baja y semejante a como si tienes un pedazo de ropa sucia ahí y le pones una detergente y el agua o el, ¿cómo se llama el carbonato? Como hace burbujas y saca toda la suciedad. Okay, so it just lifts off the dirt, yeah? Sube, saca la mugre. Okay, so whatever happens to be your mental, emotional problems or things like that, just completely get lifted, Liberado. Yeah, evaporados. Yeah. Y cualquiera que sea tu emoción mental o emocional, tu problema, se libera con este néctar burbujeante. Okay, and then that's what, slowly flows down. Y poco a poco desciende. So the example is like if you had some honey. Y el ejemplo es como si tienes algo de miel. Okay, but it's a little bit cold. Pero fresca, fría. Then you hold it and it slowly goes down like that. That's the way the nectar comes down. Y la vacías y ves como la miel lentamente baja, se escurre. Así es igual el néctar en tu cuerpo. Okay, and so of course you have to memorize the mantra. Obviamente tienes que memorizar el mantra. But it's not that hard. It takes a couple days. Sí, pero no es muy difícil, te toma un par de días. Okay,
So as you're reciting the mantra, then you have like this nectar slowly goes down and just bubbles away all of the problems. Y mientras recitas el mantra, el néctar desciende y con sus burbujas libera todos los problemas. Okay, now there's 3 movements. Ahora hay 3 movimientos. Okay, now there's over this. I don't have enough time. I got to teach more, you know. No tengo tiempo suficiente, tengo que enseñar más. Okay, it's like with Lama Sopa. The class is supposed to stop at 10, but it goes till midnight. You know? Como la más sopa, que en la clase se detenía a las 10 y nos íbamos hasta la 1 de la mañana. Anyway, but okay. So there's 3 movements. Hay 3 movimientos. Okay, the downward flushing or washing. El primero hacia abajo, el primer lavado. You feel that whatever really heavy negativities you might have had, like, you know, something really bad that you feel bad about. Sientes que cualquier negatividad pesada que hayas hecho, algo que te haga sentir muy mal, Or, you know, from a previous life even, that you don't know, but it's there. o de vidas previas que no sabes que están, pero ahí están. It goes out your anus and such as forms of snakes and spiders and goes way down into the earth. Sale por tu ano y demás, y sale en forma de serpientes y demás, y se va hacia la tierra. So something like spiders and scorpions. And, Arañas, escorpiones, okay. todo eso. Now there's 2 ways, where do these go, you know, like, so you have to think about that. Y hay 2 maneras. ¿A dónde se va esto? Okay, there's two visualizations. Hay 2 visualizaciones. One is, it said that 7 levels below the earth Una dice que 7 niveles debajo de la tierra is the Lord of Death, está el Señor de la Muerte, Yama. Yama. Okay, and he's the one that weighs your good and bad deeds on a scale. Y este es el que pone en la balanza tus acciones buenas y malas. Okay, but he has no problems with negativity. Pero él no tiene ningún problema con las negatividades. So he just eats all of this up, you know. Él se come todo. You know, so that's one way that you feel that your negativity gets taken away. Esta es una manera en la que sientes que eliminas tu negatividad. Okay, the second way is, and Geshe Rapton said this. Y la segunda forma, y esta fue dada por Geshe Rapton, Okay, it comes out of your body and it goes to the sun and gets completely cremated, like burned. sale de tu cuerpo y se va al sol que lo quema. Okay, Totalmente. so just, you know, whatever the case, you feel that whatever it was, it gets burned, it gets destroyed. En cualquiera que sea de los casos, se destruye, se quema. Okay, so that's the downward washing you do slowly. Yeah. Ese es el lavado hacia abajo y lo haces lentamente. Okay, then the second one, El segundo, it's like when you fill up a sink. es como cuando llenas un lavabo. You turn on the tap, Abres la llave, the water goes straight down, hits the bottom, el agua cae directamente y toca a la base and then slowly fills up the sink, yeah? y poco a poco empieza a llenar el lavabo fregadero. So you're sitting nice and straight as you're doing this. Entonces te sientas derechito, cómodamente mientras haces esto. So you feel that the nectar, maybe a little bit faster this time, goes straight down, hits your pelvic floor. En esta ocasión sientes que el néctar quizá desciende un poquito más rápido directamente hasta tu piso pélvico. And then slowly starts to fill you up with the nectar. Hasta el piso y empieza a llenarte todo de néctar. Again, I mean, it's effervescent, bubbly, you know, white energy. Y nuevamente es como agua efervescente, burbujas, energía, So it fills your Blanca. legs and then slowly fills up your stomach. llena tus piernas, poco a poco hasta tu estómago, You know, of course, your arms and everything at the same time. también tus brazos al mismo tiempo. Okay, and it finally comes, and so as it comes up here, out of your nose and your mouth and your ears comes sort of just a lighter sort of polluted water. Entonces conforme llega ya a la altura de tu boca, tu nariz, oídos, empieza a salir como agua sucia, Okay, contaminada. so the first washing gets rid of heavy stuff. El primer lavado saca todos los asuntos pesados. The second one gets rid of just even the stain. El segundo saca las manchas Okay, so then you know, Vajrasattva is something you're doing it, yeah? y lo haces mientras recitas el mantra. Okay, o then the Vajrasattva. third one. Y el tercero, Now the third one, then again, you have it, that it comes a little bit slower though. It comes down inside of you, like straight down what's called your central channel. y el tercero baja lentamente directamente por tu canal central Okay, and when it hits your heart, y cuando toca tu corazón there's like a light switch. es como un encendedor de la luz. Okay, that when it hits that, it goes like that, and your whole body is illuminated. There's no shadow. Así igual como se enciende un cuarto y no hay oscuridad, de igual manera
Al tocar el néctar, ese switch en tu corazón, se enciende tu cuerpo sin sombras. Okay, so now you've done heavy, medium, and then finally even darkness. Entonces has hecho el pesado, el mediano y la oscuridad. Okay, so now you're just sitting there and you're just, your white light energy, bliss, happiness. Okay, estás sentado ahí, eres ahora una energía luminosa, blanca, con felicidad. Okay, so those are called the 3 washings. A esto se le llama los 3 lavados. Now, there are other washings, there's other commentaries, but that's the one we can study for today. Hay otros comentarios, pero esto es el que estudiamos hoy. Okay, so we'll do I'll give you concluding commentary. So let's just read the absorption. Te voy a dar un comentario de conclusión. Leamos lo que es la absorción. Okay, so Gabby, can you read that, please? Last page, página 4. Vajrasattva dice, La última página. las cualidades. Absorción. Absorción. Vajrasattva dice, oh hijo de linaje, tus negatividades de oscurecimientos, tus compromisos dañados y rotos han sido limpiados y purificados. Vajrasattva se disuelve en luz y se absorbe en mí. Mis 3 puertas y el divino e inmaculado cuerpo, palabra y mente Vajrasattva se vuelven inseparables, haciéndose uno sin diferenciación. Okay, muy bien. Okay, so that's then so when you've done all of the practice. Cuando has hecho todas las prácticas, Okay, toda la práctica, so you did the downward washing, upward filling, and flash. has hecho el lavado hacia abajo, el de que llena y el instantáneo. Okay, then you feel Vajrasattva says, hey, I love you so much. Yes, I support you and it absorbs into you. Sientes que Vajrasattva te dije, hijo, te amo mucho, te apoyo. So, hijo or hija. Y te asesoro. Okay, and then tengo mucho amor para ti, and then they 2 of them turn into light and absorb into you, Ambos se transforman en luz y se absorben en ti. and you feel just wonderful. Y te sientes maravilloso. Okay, like union oneness with them. En unión con ellos. Okay, and all all your good energy, good feeling, everything is just like, your whole body is feeling so good. Y todos tus buenos sentimientos, tu buena energía, todo tu cuerpo se siente muy bien. Okay, and then there's a dedication prayer, which says, may I quickly become Haruka and help all sentient beings. Y está la dedicatoria en la que rápidamente pueda convertirme en Heruka y ayudar a todos los seres humanos. Now, if you get the book of the Becoming Vajrasattva by Lama Yeshe, Si tienes el libro de Convertirme en Vajrasattva de Lama Yeshe, okay, in that it gives a much larger sadhana, but this is the basic. ahí te da la sadhana más larga, pero esta es la básica. Okay, now, so what I didn't talk about De lo que no hablé, was that there's what's called the 4 opponent powers. el de lo que se conoce como los 4 poderes oponentes. So if you do this practice without having any particular problem in mind, Si haces esta práctica sin tener un problema en particular en la mente, other than just, I want to be more positive, I don't like being negative, solamente con la intención de quiero ser más positivo, ya no quiero ser negativo, the practice works la perfectly. práctica trabaja perfectamente. Okay, but if you have a particular issue, Pero si tienes un asunto en particular, maybe you did something very inappropriate quizá tú hiciste algo muy inapropiado and it bothers you. y te molesta. I'll tell you a story actually. Te voy a contar de hecho una historia. Okay, so I'm 18 years old. Yo tenía 18 años. Okay, I have a big Harley Davidson motorcycle, a really big one, yeah. Tenía una motocicleta Harley Davidson muy grande. Okay, and I was in school, yeah, so all of our friends were down playing football. Entonces yo estaba en la escuela y todos mis amigos habíamos ido a jugar fútbol. Okay, so we finished playing football, Terminamos de jugar and this guy called Edward Mulligan, y este tipo, uno llamado Edgar Mulligan, okay, he was more or less a friend. era un amigo más o menos. Anyway, so I'm on my motorcycle, I started it up, so it's Estoy en mi moto y empecé a hacerla sonar and Ed walks up to me, y Ed llegó frente a mí. he says, hi. Dijo hola And then he puts my bike in gear. y él le puso el acelerador. So, and I mean, I wasn't prepared for that. So all of a sudden, like the bike takes off and I hit a tree. Y yo no estaba preparado y la moto arrancó y golpeé un árbol. Of course, everybody, laughing. Y todos se rieron. So, I mean, luckily no damage or anything, but just sort of a little bit inappropriate. Afortunadamente no hubo daño, solamente sí fue Yeah, inapropiado. but everybody, laughing. Y todos se rieron mucho.
scarred me for life, you know. Es una basura para siempre. Ay, no sé. No. Anyway, so I mean, I just, I forgot about it. Y ya después yo me olvidé de eso. Okay, so that was 1920, I guess it was 20 years later. Y pienso que 20 años después, No, it'd be 30 years later. No, it was 30 years later. no, 30 después. We, every 10 years we had a class reunion. Cada 10 años teníamos una reunión escolar. Okay, and so he was actually living in the United States, I think, so he came up for the reunion. Y pienso que él ya tenía su residencia en Estados Unidos y vino nada más a la reunión. So when we were all there, I mean, I'm what, 39 or 40, no, 49 years old or whatever. Y estamos ahí a todos adultos, yo tengo 49 años o cualquiera. Anyway, so he comes up Y él apareció and he apologized. y se disculpó. 30 years later, 30 años después, because it still weighed on him, yeah? porque todavía le pesaba. He says, I'm so sorry I did that, that wasn't very nice, Él dijo, lo siento, lo que hice no fue muy agradable. So I mean, for me, that was like, I mean, I said, don't worry, but I thought, all I could think was how we carry things that we did to somebody that was hurtful. Le dije, sí, no hay problema, pero para mí eso me hizo pensar que cómo nosotros cargamos cosas en las que hicimos daño a otros. Okay, now, I mean, I said at the very beginning, we want to die with a fairly clear conscience. Y lo dije al principio, nosotros queremos morir con una conciencia clara. I mean, I guess you could say Edward was lucky because he could actually say it to me. Y podemos en cierta manera decir que él fue afortunado porque pudo disculparse conmigo, por decírmelo. But what about all the people that you can't ever say I'm sorry to? Pero ¿qué pasa con todas las personas a las que no les puedes decir lo siento? Okay, well, you can do this practice. Entonces podemos hacer esta práctica. But this is where your four opponent powers come in. Pero ahí es donde tus 4 poderes oponentes aplican. Now, it's not I'm guilty. That's not Buddhist. No se trata de que soy culpable, esto no es el término budista, no es. I regret I did it. Sino que me arrepiento de haberlo hecho. I don't want. That caused pain. Me doy cuenta que esto causó dolor. Okay, no, it's just like, oh, that was painful. That was bad. Fue doloroso, fue malo. Okay, but it's not I'm bad. It's just that was very inappropriate. Pero no quiere decir que yo soy malo, sino que la acción fue muy inapropiada. Okay, so I regret that I did it. Me arrepiento de haberlo hecho. Okay, then I turn my mind to taking refuge. Y giro mi mente a tomar refugio. I'd like to be a better person. Quiero ser una mejor persona. Buddha inspires me. El Buda me inspira. Dharma is giving me assistance to be a better person. El Dharma me da asistencia para ser una mejor persona. I've got a bunch of friends Tengo muchos amigos who would never have done that. que nunca han hecho esto, Okay, so then I've gotten refuge. Que son objeto de refugio. Then we can do Vajrasattva. Y lo podemos hacer Vajrasattva. Which feeling that the motivation to have done that horrible thing will never find a place in me again. En la que podemos decir que esta motivación que me motivó, bueno, que valga la redundancia, me motivó a hacer eso, ya no va a encontrar lugar en mí nunca más. Okay, so then that's the Vajrasattva practice. Esta es la práctica de Vajrasattva. And then you just say, I dedicate never to do that again. Y lo dedico para no volver a cometerlo nunca más. Now, obviously, if it's something you did 30 years ago, you can just say, may I be intelligent enough never to do that. Obviamente, si se trata de algo que hiciste hace 30 años, también dices que puedas ser lo suficientemente inteligente para no hacerlo nunca más. But maybe let's just take a silly example. Pero estoy tomando un ejemplo tonto, Like smoking cigarettes. como el fumar cigarrillos. I mean, I find it's incredible people would still smoke cigarettes when it causes cancer. It's going to kill you, Es How incredible. increíble que la gente siga fumando cuando sabes que te va a causar cáncer. No puedo And I entenderlo. mean, and how much they smell, You get around and you go, oh, you smoke, don't you? I can smell it, Y ellos también huelen, tienen ese olor de cigarro. Or then you open up your vestibule door and you can all the clothes smell of cigarette, O abre su vestidor y luego todo te viene ese olor del cigarro. Pero ellos, Anyway, so let's say that you were a cigarette smoker. digamos que tú fuiste fumador. Okay, so then you'd say, for all the things it's going to do, I don't want it anymore. Entonces dices, por todas las cosas que pueden causar, ya no quiero hacerlo.
I'm inspired by all the people that don't smoke and that are vegetarian. Me siento inspirado por toda la gente que no fuma y que son vegetarianos. Just a joke, okay? Es una broma. Okay, then I do Vajrasattva. Y luego hago Vajrasattva. That even the physical desire to have a cigarette gets washed out of my body. Inclusive este deseo físico de tener un cigarro es lavado de mi cuerpo. Okay, and then I dedicate that this morning I won't smoke a cigarette. Y lo dedico, esta mañana no voy a fumar un cigarro. Now, I mean, cigarette smoking is very addictive. It's hard. It's physically addictive. Fumar el cigarro es muy adictivo. So maybe you just say, for this morning, I'm not going to smoke a cigarette. Entonces quizá puedas decir, por esta mañana no voy a fumar un cigarro. Okay, and then you get to the afternoon, and then maybe you have to smoke a cigarette because it's difficult. Y luego llegas a mediodía y quizá pues sí tengas que fumar un cigarro porque es difícil. But then again, you make a dedication till tomorrow morning, I won't smoke a cigarette. Y luego de nuevamente haces la dedicatoria, de aquí hasta mañana en la mañana no voy a fumar un cigarro. Now, that's just an example. Eso es solo un ejemplo. But let's say, you get angry, Digamos que te enojas or, you're critical. o crítico Okay, and you realize it just is painful. y te das cuenta que esto es doloroso. So you just say, for this morning, I'm not going to complain. Y dices, por esta mañana no me voy a quejar. Okay, and then if you get to the, 12 o'clock, you say, yes, I did it. Y si llegaste a mediodía, te alegras de que haberlo logrado. Okay, and then so you can mix, the point being is, your dedication needs to be fairly realistic. Mi punto es que tu dedicatoria tiene que caer en lo realista. If you say, I'm never going to be critical again, Si tú dices, nunca más voy a ser crítico, well, that's not very realistic. no es realístico. But you can do for today, from now until 6 o'clock tonight, I'm not going to be critical. Pero por hoy, de hoy a las 6 de la tarde no voy a ser crítico. And then 6 o'clock you can say, hey, I did it, I didn't get critical. Y a las 6 de la tarde te alegras, lo hice, no fui crítico. So that's the 4 opponent powers. Esos son los 4 poderes oponentes. Okay, but remember, Pero recuerda, just doing this practice will clean up a lot of your previous karmas. el hacer solo esta práctica purifica muchos de tus karmas previos. How? ¿Cómo? Okay, well, just because you have the motivation to be a better person, Porque tienes la motivación de ser una mejor persona and you're doing a technique which actually does have a profound effect internally. y estás usando una técnica que tiene un efecto profundo en forma interna. Like I said, you feel connected with your gurus that are very positive. Como lo mencioné antes, te sientes muy conectado con tus gurúes que son muy positivos. They're never critical or angry. No son críticos ni se enojan. So psychologically, there's a real benefit in saying, yes, I'm inspired to be less like that. Psicológicamente hay un impacto. Tú te sientes inspirado a ser así. To not be angry and to be better. A no ser enojado y ser mejor. Okay, so my point being is, just doing the practice, even if you haven't got anything specific, will still affect you beneficially. Mi punto es que hacer la práctica, aunque no tengas nada específico, te beneficia. Okay, but of course, if you have something that maybe comes to mind that bugs you, bothers you, Pero si tienes algo que venga a tu mente, que te moleste, like you bring it to mind, you go, ooh, I wish I had never done that, que venga a tu mente y digas, híjole, la regué, hubiera deseado no hacerlo. Okay, then you Vajrasattva. Entonces si le dices, por favor, Vajrasattva. Okay, so that gives you the 4 opponent powers. Estos te dan los 4 poderes oponentes. Okay, and then you absorb the guru, the 2 of them into you, and you just feel really good. Y lo absorbes al gurú, a ambos, y te sientes muy bien. Okay, now the last page has the mantra. La página final, la última tiene el mantra. Okay, now it actually is really meaningful. De hecho, tiene mucho significado. Okay, so Raquel, can you read just read it except for the ha 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 whole part, the Spanish. No, ¿verdad? Nada más. Está formado por 3 sílabas A, U, M. Representan el cuerpo, el habla y la mente de los totalmente despiertos. Se refiere a Heruka Vajrasattva y a la reina del reino Vajra. Protege mi compromiso, que yo pueda ser sostenido por ti. Permanece siempre conmigo, que tú estés contento conmigo, que estés feliz conmigo, que sientas cariño por mí. Concédeme toda clase de logros poderosos. Haz que todos mis actos sean buenos. Por favor, vuelve mi mente gloriosa. Sílaba semilla que representa la sabiduría primordial. Okay, and just El Bhagavan. El bendecido. Todos los que se liberaron no me abandonen.
seres de una naturaleza indestructible, aquel que tiene un gran compromiso con los demás. Muestra la naturaleza inexistente en sí misma de los fenómenos, la conciencia mental extasiada de la atención prístina, destruye toda impureza e interferencia. So you can see then that the mantra actually has a lot of meaning. It's really a beautiful, request. Puedes ver, el mantra es realmente hermoso, tiene peticiones muy significativas. So very often people get like a mantra, Con frecuencia la gente tiene un mantra and they think, oh, I got to say it fast to get it finished. y piensa, lo tengo que decir rápido para terminar. So it's like on Vajrasattva, Samyamanu Palaya Hervidita, Sita, Anarchy, Sarvasi, did I understand anything that I was just saying? I was saying a mantra, but it's not beneficial. So Om Vajrasattva, Samyamanu Palaya Heruka Teno Pratitsa Drido Mevo Sutogaya Mevawa Subogaya Mevawa Anaraka Mevawa Sarvasi Mepriyacha Sarvakama Susame Chitam Shriyam Guru Ha 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 ho Bhagavan Vajra Heruka Munja Heruka Bhawa Maha Samya Sattva Ahum He. Okay, so at that speed, A esta velocidad you can put a little bit more meaning into it. puedes ponerle más significado en él. Now, what I would recommend is that let's say if you did 10 mantras of the Sanskrit, and Sanskrit's sort of like the holy language, yeah? Lo que yo recomendaría es que si hiciste 10 mantras en sánscrito, o sea, el sánscrito es la lengua sagrada. So then maybe one time do it this way. Entonces quizá en una vez hazlo de esta manera. So be Om Vajrasattva, protecta mi compromiso que lo pueda ser de mí, permanencia siempre conmigo, que tú eres contento conmigo, te eres feliz conmigo. Say, okay, like that. Okay, so but do it like one time that way, and then come back to the Sanskrit, because then you're getting some feeling. Hazlo una vez en español y después otra vez regresa al sánscrito. De esta manera adquieres sentimientos. Okay, I mean, and again, like for me, Lama Yeshe was a huge inspiration. I just could say I loved the guy. Para mí, Lama Yeshe fue una gran inspiración. Amé a este tipo. Or Dalai Lama. O el Dalai Lama. Or I mean, it depends, what teachers you have, but maybe one of them really personifies that. O depende de cuál maestro tengas tú, quizá cuál sea el que personifique esto. But the more important thing, though, is that they are enlightenment. Pero lo más importante es que están iluminados. So, example I like is the Dalai Lama. El ejemplo que me gusta es, por ejemplo, es el Dalai Lama. So, I mean, when I think of the Dalai Lama, all I think of is bodhicitta. Cuando pienso en el Dalai Lama, lo que viene a mi mente únicamente es la bodhicitta. And, so I could say I totally love the Dalai Lama because he is so much of bodhicitta. Amo totalmente al Dalai Lama porque es plenamente bodhicitta. Okay, so that's just it depends, memorize the mantra and then slowly make it more meaningful for you. Memoriza el mantra y poco a poco hazlo más significativo para ti. Okay, so that concludes the transmission of the Vajrasattva practice. Esto concluye la transmisión de la práctica de Vajrasattva. Okay, now the thing is, I'd like to open it to questions, although, it would be nice if we could have done it together. I don't think there's enough time, and I prefer us to have an opportunity to ask questions and things, okay? Quiero abrir la oportunidad para preguntas, dudas, lo que tengan, aunque estaría bien que hiciéramos la práctica juntos, pero ahorita no hay tiempo, prefiero que hagan preguntas. Hilda. Now, actually, there's something that comes to mind. De hecho, algo viene a mi mente. That you might say, for all of for all of our activities, Quizá digas, por todas nuestras actividades. Like who am I ¿Quién soy in those activities? en esas actividades? I'd like to be, you would say, really quite pure. Quiero ser realmente puro, más puro. Just really to be a really nice person. Ser una persona realmente buena. Now, we're lay people, so that means all of the facets of being a lay person. Somos personas laicas y esto conlleva todas las facetas de una persona laica. But the feeling that's within us is that, just, hey, I'd like to be a really nice person. Pero el sentimiento que impregna esto es, quiero ser una buena persona. And with our practice, maybe we can get a clarity of that feeling.
Y con nuestra práctica quizá podamos obtener una claridad de este sentimiento. Okay, and so that way, then like I say, it's so that's all. Just I mean, for the fact, I'm married to Raquel, and we live in where we live, and the house and things like that. This thing that you want in your heart is like, hey, I was a good person. Por ejemplo, en mi caso estoy casado, vivo en una casa. El punto es que el quiero llegar a mí y decir soy una buena persona. I mean, yeah, things go up and down and stuff like that, but the thing is, hey, at least I try the best I can. Y sí, las cosas tienen sus altibajos, pero dentro de mí yo trato y hago lo mejor que puedo. Then I have a joke, yeah. Y luego tengo una broma, Because I'm divorced, yeah. porque soy divorciado. So what I say is, well, I did the best I understood in the previous marriage. Digo, bueno, yo hice lo mejor que pude, que entendía en mi primer matrimonio. Okay, and now of course I'm in the second one, may I do a better job. Y ahora en el segundo que hago el mejor trabajo. Anyway, so the point is, so I'm just sharing with you that, like, in doing Vajrasattva practice, there is finally a feeling that you end up with. Y mi punto es que haciendo la práctica de Vajrasattva termines con un sentimiento en él. Okay, so preguntas, comentarios. Por ejemplo, se disculpó su amigo por la moto. ¿No hubiera sido mejor que le regalara una moto y ya más feliz? En el caso de esto, ¿no tenemos que hacer alguna acción, si podemos, para compensar lo que hicimos? Okay, well, because so on this, like, okay, I did something really bad to another guy in school once. Yo hice algo muy malo a un tipo en la escuela. Okay, like, you know the word China, the flip the underwear? ¿El calzón chino? I did that really strongly, and I actually tore his underwear. Anyway, and I regret it to the day. Like, I mean, the poor guy, I mean, I was bigger than him. He couldn't fight me or anything like that. And I feel so bad about that, Mira, pues se lo hice a un joven que era más chico que yo y pues no podía hacer nada. Y aún todavía me siento mal por esto. And I think, I don't know, I mean, I looked for him in Facebook once and I could never find him. So I don't even, so I can never say I'm sorry to the guy. Lo busqué en Facebook, pero no lo encontré. Entonces nunca pude disculparme con el muchacho. But I just sort of, just from the depths of my heart, I'm so sorry. I really didn't. Pero desde las profundidades de mi corazón me apenado. Lo siento. Anyway, so that's the best I can offer to that fellow. Es lo mejor que puedo ofrecerle a este muchacho. So, but I mean, if I could, I would invite him to dinner and say I'm really sorry, if I could. Si pudiera, lo hubiera invitado a cenar o comida y disculparse. But it's funny how we carry those things. Like the guy Edgar, he carried it for 30 years. I couldn't believe that. I mean, I was like, wow, what we do. Pero el punto es que me sorprende es cómo cargamos con cosas. Por ejemplo, este tipo Ed por 30 años cargó eso, increíble. Now, I mean, maybe somebody would never accept one's apology. It can happen. But from our side, we can at least say, I'm really sorry, I didn't mean to do that. Quizá alguien nunca acepte disculparse, pero desde nuestro lado sí podemos decir lo siento, no quise que esto ocurriera. Maybe we broke up with somebody or divorced and we try to say, I'm sorry for that, but they will never accept it. Quizá rompimos o nos divorciamos de alguien y queremos decir lo siento por esto, pero la otra persona nunca lo acepta. But from our side, we can say, hey, I did the best I understood and I'm sorry for the errors. Pero desde nuestro lado sí podemos decir lo siento, hice lo mejor que pude y lástima por mis errores, me apena. I mean, at the end of our life, then just to say, okay, hey, I tried to be a nice guy. Y al final de nuestra vida, pues decimos, bueno, traté de ser una buena persona. Okay. Anyway, so, otros preguntas, comentarios? ¿Cuántas veces repetimos el mantra? Okay, in the teachings of Buddhism, it says if you can do the mantra 21 times a day, it's very good. En las enseñanzas tradicionales que se dice que decir el mantra 21 veces al día es muy bueno. Okay, and you could let's say the most abbreviated version, just do the mantra, or if you could do a very short sadhana, and if you ask me, I can send you a really shorter version. Puedes hacer una versión muy abreviada de la sadhana y si me lo solicitas te la puedo enviar.
Okay, now, and so the commentary goes like this. El comentario va así. If you do it 21 times a day, Si haces 21 mantras cada día, whatever negativity you've previously accumulated will not increase. cualquier negatividad previa que hayas acumulado no incrementará. Okay, but it doesn't guarantee that that you're moving beyond it. It just means that previous stuff doesn't have fertile ground. Y no es garantía de que lo superes, pero por lo menos sí quiere decir que la negatividad previa no va a encontrar una tierra fértil. Okay, so that's 21 times. Now, if you did it 28 times, then hey, you got 7 more times on the side of being positive. But 21 times is the thing. Like every morning I do this and I do it 21 times. 21 veces es la... Aún mala ya. Well, see, well, Mala de 108. 108, ¿no? same. de 28 también, ¿no? Okay, now I do know that when you do retreat, you get the mantra going pretty fast. Yo sé que cuando haces un retiro dices el mantra más rápido. Which isn't wrong because it would take a really long time to do it if you did it slowly. So, just you know the general meaning. Que no está mal, porque si no, hacerlo lento te tomaría mucho tiempo hacer el retiro. Now, if Pero es you- importante que tengas el significado real. Now, if you're starting, you've never done this before, then do it slowly. It maybe takes you 20, 30 minutes, but then after time you'll be familiar with it and then you don't need to be so, it doesn't have to go so slowly. Y si nunca has hecho esto, pues hazlo lento. Quizá al principio te tome 25 o 30 minutos hacerlo, hasta que logres la familiaridad y lo hagas no tan lento. Now, this is what's called a preliminary to proper tantric practice. Se dice que es un preliminar de la práctica tantra apropiada. Okay, so that it is considered by almost all tantric teachers as something all students should do. Es considerado por todos los maestros del tantra que todos los estudiantes deberían de hacerlo. Okay, so, and that's trying to do 100,000. Y es tratar de hacerlo 100,000. So, an example is that if you were to do 100 a day, in 3 years you get the 100,000 out of the way. El ejemplo dado es que si tú haces 100 al día, en 3 años terminarás tus 100,000. And that's not so difficult. Maybe 25 minute practice. Y no es tan difícil, quizás sean unos 25 minutos de práctica. Okay. Anyway, but that's as I say, there's a lot of more profound reasons why the practice is beneficial. Y hay unas razones mucho más profundas de por qué la práctica tiene ese beneficio. Because you may be familiar with the idea of chakras and nerve channels. Quizás estés familiarizado con la idea de chakras y de canales nerviosos. Okay, those have to be clean to practice good tantra. Estos tienen que ser limpios para practicar un buen tantra. And this practice is very complementary to accomplishing that. Y esta práctica es muy complementaria para lograr esto. But along with doing yoga or tai chi or other things like that, it's not just there are things complementary. Junto con hacer yoga, tai chi, hay muchas cosas complementarias To have a pliable nervous system. para tener un sistema nervioso aplicable. Okay. So actually, it's interesting. We did say quite a little. We could have done still more. But the thing is, right now you have a full package of Vajrasattva. Podríamos haber hecho más, pero ahora tienes un paquete completo de Vajrasattva. Okay. Okay. So I think that concludes the class for today. No quick questions. Okay, in the afternoon, we at 4 o'clock, I believe, we do the practice of prostrations. A la tarde, a las 4, haremos la práctica de las postraciones. Okay, now that we're not physically going to get up and do them because but we'll do a commentary. Físicamente no lo haremos, pero haremos un comentario And then we'll do the recitation. y haremos la But recitación, we can do it seated. pero lo podemos hacer sentados. Which is like you could say, well, so that'll be this afternoon. Esto será esta tarde. Okay, and there's a question about the 5 Buddha families and the 5 wisdoms. It's quite a long teaching, so I'd prefer to do it another time. Hay una pregunta acerca de las 5 familias búdicas, de las 5 sabidurías. Es una enseñanza larga y prefiero hacerla en otro tiempo. Okay, but so that concludes today's class.
Con eso concluimos la clase de la mañana. For this morning's class and this afternoon, and then tomorrow we do the Vajrasattva fire ritual, and we will have a fire here. Mañana tendremos la enseñanza de Vajrasattva y el ritual de fuego. Okay, and then on Monday at 10 o'clock, there will be the blessing of Vajrasattva.